Tú eres soberano, Padre, y a ti, solo a ti te damos la gloria. Que este ambiente que ha descendido en los hogares, producto de la oración, de la fe de tu pueblo, al conectarse con la palabra, con el rema de Dios, no se extinga, Señor, sino que se extienda al vecindario. Que todos en esa casa sean llenos de la nube de tu gloria. Bendito Dios de los cielos, gracias, Espíritu Santo. Te amamos. Bendiga a Dios, porque todo se realiza según el plan de Dios en nuestra vida. Dios está al control de todas las cosas. Dilo allí en tu casa: Dios tiene el control de mi familia. Dios tiene el control de mi futuro. Dios tiene el control de mi salud. Dios tiene el control de mis hijos. Gracias, Padre, en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Saludos a todos, que Dios les bendiga grandemente. Que el poder de Dios genere una mañana de milagros y de manifestaciones sobrenaturales en tu vida y en la de los tuyos. Yo leo la palabra del Señor en Daniel 2:13. Dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí estamos frente a una crisis generada por una solicitud del rey fuera de todo lo que se conocía hasta ese momento en cuanto a revelaciones y sueños. Si hemos leído la palabra de Dios, recordaremos que Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó. Al levantarse, quiso atar todos los cabos que estaban en ese sueño, pero no se pudo, lo había olvidado. Entonces llama a los sabios y entendidos de su reino, entre ellos estaban pues Daniel y todos los demás. Y cuando hace la solicitud, bueno, todos ellos evidentemente le dicen: cómo no, rey, estamos para servirte, danos el sueño y te daremos la interpretación. Pero al no tener el sueño, el rey le dije: no, quiero el sueño y la interpretación. Ellos pensaban que era un chiste del rey, pero iba muy en serio, quería ambas cosas: el sueño y su interpretación. La Biblia da cuenta y dice que no hubo forma, ninguno veía viable lo que el rey pedía, y esto enciende la ira de este rey, que por lo que tenemos en la Biblia era un rey de arrebatos y locuras extrañas. Se presenta también en la historia como un rey sanguinario y un rey cuya palabra y amenaza había que tomarla en serio, y él inmediatamente, el rey, da una orden, que es la que hemos leído. Publicó un edicto y habían de morir todos los sabios y magos, astrólogos, todos los que tenían que ver con ese deber de interpretar el sueño y ahora de conocer el sueño. Y eso involucraba a Daniel y sus compañeros. Así que esto provocó una crisis entre este sector de personas que estaban siendo directamente afectados por la solicitud del rey. Digo todo esto solamente para crear ese panorama, ese cuadro donde nace una crisis que sin duda produjo una gran angustia y ansiedad en todos estos hombres, porque conocían cuál era el temperamento del rey y que si había dado un edicto, ese edicto tendría fiel cumplimiento. Todos iban a morir por no poder darle el sueño e interpretarlo. Es así como yo encuentro unas 5 o 6 cosas
¿Qué uno debe hacer frente a una crisis? Sé que lo que hemos estado oyendo desde que comenzó esta situación de la pandemia mundial está dirigido a fortalecer la fe del pueblo de Dios en momentos tan difíciles. Si nos ponemos en el lugar de Daniel y sus compañeros, creo que podemos estar en su pellejo, en cierta forma, podemos ponernos en su lugar y darnos cuenta de que la situación era grave. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué debemos hacer nosotros si queremos seguir el ejemplo de Daniel ante esta crisis? Número uno, a la crisis no hay que esperarla, a la crisis hay que anticiparla. La posición de Daniel ante el edicto del rey nos dice mucho. No en el momento del suceso, sino antes del suceso. Cuando Daniel pidió al eunuco que no quería participar de la mesa del rey y no quiso contaminarse con la comida que venía de su mesa. Y eso me habla a mí de fidelidad. Generalmente el ser humano espera que la crisis llegue para que entonces montemos algún tipo de estrategia. También esperamos que la crisis llegue para que mostremos un comportamiento quizás digno de un hijo de Dios. Sin la crisis somos olvidadizos, tendemos a descuidar las cosas, pero cuando la crisis viene, entonces queremos como improvisar con una vida que no teníamos antes de la crisis. Pero Daniel, conociendo por qué fue llamado al palacio del rey, cuál era su responsabilidad y por qué Dios lo había llevado allí, él sabía que por su condición de ser israelita, hebreo, él tendría que confrontar muchas crisis y problemas que vendrían por estar en ese lugar. Y por eso cuando es elegido entre los más capaces para estar con el rey, él toma una postura de humillación, de compromiso y de entrega total a Dios. Y cuando pudo participar de lo que para todos los demás era algo normal, él decidió guardarse para Dios. Sé que esto puede sonar duro, pero muchos de nosotros hemos descubierto que no estábamos preparados para una crisis. Hemos mostrado debilidades y falencias muy claras de cuál era nuestra condición y el nivel espiritual que teníamos. Y esto no va a terminar con la pandemia. El Hijo de Dios sabe que como uno que fue llamado y apartado para servir al Señor, a lo largo de su vida va a encontrar no solamente esta crisis, sino muchas crisis. Y eso nos demandará ser fieles a Dios. En otras palabras, tenemos que depender totalmente de Dios en este tiempo. Depender de Dios a cada momento de nuestra vida. Esto va a pasar. Ahora mismo se nos exige mucha paciencia. El poder interpretar si las decisiones son buenas, adecuadas, correctas o no lo son. Tenemos que hacer un balance entre todas estas cosas y adoptar la mejor posición que beneficie al pueblo, a la iglesia. Y esta es una de las grandes bendiciones que tenemos, que ahora mismo tenemos nuestros cultos. Se están celebrando a nivel de todo el territorio. Pastores han salido por las redes sociales. Ahora mismo esta señal sale por la televisión y llegamos a los hogares. Y con el llamado del Espíritu Santo que hemos estado recibiendo y con la palabra que cada día recibimos, entendemos que el llamado de Dios para esta crisis es que estemos comprometidos con nuestro testimonio. Daniel dispuso guardar su testimonio. Yo hago un llamado a todos los hermanos, hago un llamado a todos los pastores, a los siervos de Dios. Este es el tiempo para guardar nuestro testimonio, para mostrarle a los que nos miran con tanto detalle que nosotros confiamos plenamente en Dios.
Por eso Daniel estuvo preparado para la crisis que se presentó cuando el rey olvidó su sueño y requería de forma inmediata el sueño y su interpretación. Fidelidad. Ahora más que nunca, para poder terminar lo que falta de esta crisis, guardémonos para el Señor. Usted me dirá, pastor, pero ¿de qué usted habla? Si ahora más que nunca que la gente está temblando y buscando a Dios. No es así. No todos han entendido la gravedad del problema y la situación y lo que se avecina ya para el mundo, siendo que estas son señales que anuncian la venida del Señor. Lo segundo que yo descubro de la posición que Daniel tuvo ante la crisis es su enfoque. Todos los que estaban frente al rey usaron palabras negativas. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Note la forma en que todos estos hombres ven el problema. Todos sus términos son términos negativos. No se va a poder, es difícil. Nunca se ha escuchado algo como esto. En medio de un ambiente negativo, lo que más se nos demanda a los cristianos es que seamos gente bien enfocada. Porque toda palabra negativa viene para desestabilizar nuestra fe, para que apartemos nuestra mirada del Señor. Y sabes, mientras yo pensaba en este episodio, en esta parte de la prueba que tuvo Daniel, concluí en lo que el escritor de Hebreos dijo: puesta vuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Voy a volver a decirlo: puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo que hemos estado recibiendo en estos mensajes poderosos de la fe nos indican que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. No nos desenfoquemos ahora, porque lo que vamos a escuchar de sobra por todas partes va a ser palabra negativa. No todos pueden sobrellevar una crisis y en medio de la crisis abrir su boca para transmitir aliento, fortaleza. El hombre, por la naturaleza, por nuestra naturaleza caída, somos más accesibles a lo negativo y no a lo positivo. Y eso me dice entonces, hermano, enfoquémonos en el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque no van a dejar de seguir viniendo malas decisiones. No van a dejar de seguir viniendo nuevos anuncios de la OMS. Hoy señalan a Latinoamérica como el nuevo foco de las infecciones a nivel mundial. Cuando uno amanece y ve cómo está Perú, Ecuador, bueno, nuestro país no está tan lejos, per cápitamente somos un país que deberíamos estar con unas alarmas encendidas muy grandes porque hay mucho contagio. Pero ante todo ese cuadro que va a seguir, hay una palabra de Dios para ti esta mañana. Tenemos que enfocarnos en lo que somos, en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios nos ha dicho. No se presenta ningún hombre de Dios sobre esta plataforma solamente para aliviar tu momento de preocupación o de ansiedad. No nos paramos aquí para entretener a la iglesia. Venimos de parte de Dios para darles una palabra. Y esa palabra es: enfócate en el autor y consumador de la fe. Si pones oído a todo lo que la gente opina y lo que la gente dice, lo que los matutinos van a traerte al salir el sol, Jehová nos guarde, eso va a desenfocar nuestra atención de nuestra fuente de poder, que es Jesucristo. Lo tercero, para una crisis donde está en juego la vida y la muerte, ante un panorama tan crítico como el que
vivía Daniel, y creo que si somos conscientes estamos enfrentando todos hoy mundialmente. Dice la Biblia: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y sus casas convertidas en muladar. Creo que la tercera posición que debe tomar el creyente frente a una crisis es dominio propio. Tener el control, no desesperarse. Qué difícil para Daniel buscar interpretación con una presión tan grande, con una sentencia de muerte de esta naturaleza. Seréis hechos pedazos. Los iban a descuartizar. Y viniendo, como dije al principio, de Nabucodonosor, no había para pensar que era un chiste de él. Estaba determinada su muerte, y una muerte cruel. Esto lo ilustro para que entendamos que no importa qué dimensión tenga el problema que vivimos o estamos pasando, tenemos que tomar el control, tener dominio propio. No dejar que la presión nos lleve a la desesperación, y tener paz en el corazón de que Dios no ha dejado a su pueblo y que Él tiene el control de todas las cosas. Amado hermano, recibe esto hoy, porque no sería de extrañarse, como sucedió probablemente en mi vida, también ocurrió para muchos, de que nos cayera como un balde de agua fría el hecho de que no podemos nuevamente reiniciar los cultos de la forma en la que lo estábamos haciendo. Sin embargo, hay que tomar dominio y control. La presión va a ser más fuerte. Van a haber posiciones todavía más intransigentes. Y en medio de eso, la iglesia tiene que tomar dominio y no dejar que la presión del problema lo lleve a la ansiedad, a la desesperación y a la falta de fe. En medio de lo que estaba diciendo el rey, Daniel tuvo dominio propio del momento. Que Dios nos ministre paz en esta mañana, en medio de toda esta situación que, créame, que produce cierta confusión cuando uno espera de los que están a cargo del manejo de algo tan delicado. Parecieran mostrar cierto desconocimiento y hasta cierta imprudencia en sus decisiones. No vine para criticarlos, aunque hablo de una realidad que todos ya conocen. Sin embargo, mis hermanos, que nada nos haga presión, que nada nos saque de nuestro testimonio, que aunque haya amenazas de muerte, que aunque haya un virus que amenaza con afectar la paz de tu familia, nosotros nos levantamos creyéndole a Dios que Él tiene el control de las cosas, y vamos a estar concentrados, puesta nuestra mirada en el Señor, orando y confiándole a Dios plenamente nuestra situación. Finalmente, ante una crisis tiene que haber sinergia, la unidad de los que creemos en un Dios que puede cambiar las situaciones más graves del hombre y tornarlas en una bendición para ellos. Sé que no es fácil hablar de estos términos, porque definitivamente lo más fácil es quejarse. Eso está probado. Ya creo que todos hemos pasado por este proceso difícil. A no ser que nada más sea yo, pero cuando esto comenzó y hasta el momento sigue siendo términos que vienen para robar la paz de cualquiera, todos los que se usan. Entonces, ahora mismo lo que se requiere es una iglesia que esté unida, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Dice literalmente así la Biblia: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y esto me habla a mí de esa sinergia. Sinergia es una palabra griega y significa cooperación.
significa trabajar en conjunto. Y ahora yo hago pues un llamado. Sé que teníamos un ayuno este martes, probablemente se haga vía Zoom. De alguna manera aprovecharemos el espíritu que despertó el llamado de nuestro apóstol en muchos pastores de todas las denominaciones. Había una lista larga que ya se había anunciado. Probablemente hoy se nos anuncie de qué manera se podrá hacer que se aproveche ese espíritu de unidad que mostró el pueblo para venir aquí este martes. Ahora pues imposibilitado por el hecho de que se dio una nueva disposición de las autoridades sanitarias. Pero yo creo, mi hermano, que eso es lo que el Espíritu quiere para este tiempo. Una iglesia que pueda llamarse compañeros, que puedan convocarse de esta manera y unirnos para orar. Porque si a algo le teme el diablo es a la unidad del cuerpo de Cristo. Y mucho más cuando se trata de los que dirigen ese cuerpo, los que dirigen la iglesia. Es el tiempo de unir nuestras fuerzas para crear no solamente en el mundo espiritual, sino también nuestros pronunciamientos de autoridad ante decisiones que afectan lo que la iglesia representa en un país. La iglesia representa algo esencial. Si usted ha podido observar los videos de cómo se condujo el ingreso a este lugar, de qué manera nos mantuvimos en nuestra distancia social, yo diría, comparado con lo que he visto en otras partes, mi hermano, que se ha vuelto un arroz con mango, la gente revuelta sin distancia social. Yo pienso que la iglesia tomó todas las precauciones necesarias únicamente para convocar al pueblo, para hacer lo que el pueblo necesita y nuestro país también necesita, que es orar y unirse para llevar adelante esta causa juntos, como tanto se promueve, que somos un pueblo que debe caminar solidario. Pues la iglesia tiene un papel en esa solidaridad que se requiere en momentos tan importantes. Y ahora hago este llamado para que nos unamos, sí, en oración, sí, para clamar a Dios y pedirle, porque esa es nuestra primera responsabilidad. Pero también tenemos que unir criterios para saber de qué manera se manejará en los siguientes días, y no sabemos si meses, las reaperturas de las iglesias. Tenemos que orar, así como lo hizo Daniel con sus compañeros, y al final el resultado fue el esperado. Dice la Biblia que Daniel recibió de noche la revelación de Dios sobre el sueño. Se presentó al rey, le dio el sueño con todos sus detalles y después también le dio la interpretación. Amados, esto no va a fallar. Mantengamos en alto nuestra bandera, oremos juntos, unámonos en un mismo espíritu. Pastores, para este tiempo nos llamó Dios para darnos cuenta de la necesidad que tenemos del compañero que tenemos al lado, de nuestros hermanos pastores, siervos de Dios en todo el país. Todos nos necesitamos y tenemos que, por fuerza mayor, enviar un mensaje a nuestra nación y a nuestras autoridades que somos una iglesia que permanece unida y que vamos a trabajar juntos en una sinergia poderosa para cambiar la ruta que este problema ha marcado a esta nación y sobre todo al trabajo que la iglesia hace para bendecir a esta nación. Termino con lo que el propio Nabucodonosor dijo. Entonces el rey se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Cuando uno analiza la mayoría de las crisis en las que estuvo el pueblo de Israel, que son ejemplos para nosotros, para que aprendamos de cada principio, de cada lección que allí se encuentra, veo que después de la crisis siempre Dios tenía una bendición. No era algo que estaba siendo esperado. Yo no creo que Daniel estuviera esperando presentes. Daniel quería salvar su vida con sus compañeros, pero el rey dice que se humilló rostro en tierra e inmediatamente mandó a traerle presentes a Daniel. Amados, si puedes recibir esta palabra, recíbela en el nombre de Jesucristo. Te cubro con esta palabra. Después de esta crisis tendrás una bendición, porque Dios es un Dios
que galardona la fe de su pueblo. Un Dios galardonador, y va a galardonar nuestra fe a ese punto de que sin esperar eso, porque todos estamos esperando nada más que Dios nos libre de esta plaga, hermano. Pero Dios al final traerá junto con esa liberación una bendición poderosa para tu casa y para tu vida. He experimentado durante esta crisis que definitivamente los 5 o 4 aspectos que le enseñé esta mañana, le compartí, tienen un efecto inmediato y directo en nuestra vida. Aprendí que definitivamente este es el mejor tiempo para darle a Dios. Si algo sobra son las voces críticas ante algo que Dios está usando para sostener a su pueblo. Acompáñeme a orar un minuto. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu pueblo atento a esta hora en todo el territorio para sintonizar este canal y nuestras redes para recibir palabra y para expresar adoración en espíritu y en verdad desde sus hogares. Bendícelos, Dios, cielos abiertos para ellos. Lo que falte de esta crisis, aleluya, tú estarás, Señor, presente para dar respiro y liberación.